Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Perla Mariela Vázquez Márquez. Curso el módulo 2, Geometría Analítica y Geometría Euclidiana del grupo 002 de la carrera Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. El día de hoy estaré hablando de la ley de los senos y la ley de los cosenos, que integra la unidad 2, trigonometría. La ley de los senos es una relación que se establece entre la medida del seno de los ángulos y la medida de los lados de cualquier triángulo. Esta ley de los senos se aplica en distintos tipos de triángulos para obtener los valores de sus lados o sus ángulos. Por ejemplo, a ese lado. Por ejemplo, en el primer triángulo que tenemos, podemos determinar el valor del ángulo C. Pues tenemos el valor de su lado, la medida de su lado opuesto, y obtenemos como segunda relación el ángulo A y la medida del ángulo BC, que es opuesto a él. Por lo que podemos aplicar la fórmula haciendo despeje y así encontrar el valor del ángulo C. También podemos encontrar cómo se muestra en el segundo triángulo del lado derecho. Podemos encontrar la medida de los lados de un triángulo si tenemos la medida de uno de sus ángulos y la medida del lado opuesto a ese ángulo. Y como dato adicional debemos tener la medida del ángulo que sea opuesto al lado que deseamos obtener. Por ejemplo, en el triángulo DEF podemos obtener la medida del lado EF, pues conocemos el valor del ángulo D, que es opuesto, y conocemos el ángulo E, que mide 70 grados, y el lado DF, que es opuesto a este ángulo E, cuya longitud son 7 unidades, por lo que podemos efectuar los despejes para encontrar la medida de este lado EF. También tenemos la ley de los cosenos. La ley de los cosenos nos dice que podemos obtener la medida del lado de un triángulo si tenemos como datos los valores de los otros dos lados y el lado opuesto a la medida del lado que deseamos obtener, por lo que podemos aplicar la ley de los cosenos a cualquier tipo de triángulo, excepto a los triángulos rectángulos, ya que como emplea coseno, si aplicamos el coseno de 90, que es el ángulo recto, este es 0, por lo que se anularía la ley de los cosenos, haciendo 0 este término que incluye el coseno del ángulo. Por lo que esta ley de los cosenos puede aplicarse a otros ángulos diferentes a los triángulos rectángulos. Y como viene en la fórmula, podemos obtener el valor de uno de sus lados, o bien podemos despejar la fórmula y obtener el coseno de un ángulo, para después emplear la inversa del coseno y obtener el valor del ángulo que deseamos. Por ejemplo, tenemos aquí dos triángulos. El primero, el triángulo GHI, tenemos el valor del ángulo G y tenemos los valores de los dos lados HG y GI. Como tenemos esos dos lados, los cuales son los vértices del ángulo G, podemos obtener la medida del lado opuesto al lado G. Entonces podemos aplicar directamente la fórmula sin emplear ningún despeje y obtener la medida del ángulo HI. También podemos encontrar la medida de los ángulos, como lo muestra el triángulo de la derecha, el triángulo KJL. Tenemos en este triángulo las medidas de los lados y desconocemos todos los ángulos, pero podemos emplear la ley de los cosenos, despejar el coseno y aplicar las medidas de los lados y así obtener cualquiera de los tres ángulos que deseemos obtener mediante esta ley, aplicando la inversa del coseno, y así poder obtener
el ángulo K o el J o el ángulo L. Entonces tenemos la ley de los senos, la ley de los cosenos, que son bastante útiles y prácticas para estos casos en los que desconocemos el ángulo o medidas de sus lados. ¿Cómo podemos calcular los lados y los ángulos internos de un triángulo oblicuo-ángulo? Recordemos que el triángulo oblicuo-ángulo es un triángulo que tiene un lado obtuso, es decir, mayor a 90 grados, y los demás de sus ángulos son agudos. Podemos obtener medidas de sus ángulos con la sumatoria de ángulos internos y también podemos aplicar la ley del seno y la ley del coseno. Para ello debemos tener por lo menos medidas de sus lados y sus ángulos para poder encontrar un tercero que desconozcamos. Entonces esta fue la explicación de la ley de los senos y la ley de los cosenos. Espero que haya sido bastante entendible y de beneficio para los oyentes. Muchas gracias por escuchar esta presentación.